Bienvenido o bienvenida a un nuevo viaje en tren. Mi nombre es Jorge Herrero Jimeno y mi propósito no es otro que dar a conocer el apasionante mundo del ferrocarril de una forma diferente. Cada uno de los viajes de este podcast nace gracias a las entradas disponibles en la web www.elfotografodetrenes.com. Bienvenido o bienvenida a El Tren, mi cámara y yo. El constante ir y venir matutino de los modernos y silenciosos trenes de alta velocidad no parece molestar a quienes pasan la noche en la misma estación, quizá por miedo a perder un enlace o tal vez por pura comodidad de desplazamiento. Elegantes balas puntiagudas, unas blancas y otras rojas, pasan de vez en cuando y dejan momentáneamente vacíos los andenes de Zaragoza Delicias, donde la gente se amotina en pequeños círculos alrededor de postes distribuidos a lo largo de la plataforma. De ellos emana una potente luz anaranjada que combate las bajas temperaturas de diciembre en el interior de un gran y sobrio edificio de hormigón. Pero poco a poco algo empieza a suceder. La calma tras los cristales dobles e insonorizados del hotel comienza a romperse. Un estruendo hace vibrar el edificio y allí, en paralelo a uno de esos trenes que corren hacia Madrid o Barcelona, entra lentamente hasta detenerse un tanque de hierro con motor diésel construido en 1974. Tras él, una sucesión de coches variados de todas las épocas, desde el más puro estilo Belle Époque hasta aquellos en los que todavía se podían enviar cartas por tren, pasando también por sobrios coches de tercera clase. Atravesar las puertas del hotel y salir al andén requiere de buena ropa, pero al mismo tiempo que sube la cremallera del abrigo, se intensifica el olor a diésel y a carbón que, para quienes amamos el ferrocarril, resulta tan entrañable. La locomotora, construida en las factorías de Valencia, es toda una señorita mimada en las aventuras de trenes de época. Le dan absolutamente igual los estándares de decibelios que estén de moda. Tal vez podría plantearse hacer menos estruendo, pero hay coches cuya calefacción es eléctrica y no a vapor. Por ello el motor necesita permanecer constantemente en el tercer punto de tracción para generar electricidad. Las ventanas de los coches se van empañando poco a poco, pese a que el pasaje todavía no ha accedido a su interior. Detalle entrañable que ya apenas se ve en los trenes modernos con calefacción centralizada. Pese al frío, el andén se va animando gradualmente. Niños de todas las edades abren sus brillantes ojitos de inocencia ante los colores y los detalles del tren. Pero sobre todo, destacan las mochilas, las botas de montaña y las pilas bien cargadas de quienes se preparan para afrontar el Pirineo aragonés. A las 8 horas y 42 minutos de la mañana, las puertas de los coches se cierran manualmente por el personal del tren
y tras el retumbe de la bocina de la máquina, el convoy se escurre poco a poco por el túnel que atraviesa Zaragoza, tratando de encajar en una estación en la que, estéticamente, jamás lo logrará. Una parada de puntillas en la subterránea Portillo acaba de completar los huecos libres en los compartimentos de tercera. En el mío, dos ramas de una familia maña se han juntado con la intención de vivir la aventura. La línea que asciende hasta Huesca y finalmente a la legendaria Canfranc, destino del tren, nos espera con cierta timidez, completamente inundado de niebla. Esta obliga al convoy a circular sin sobrepasar los 80 km por hora, tanto por las malas condiciones de visibilidad como por la condición de material histórico que acompaña a la locomotora. Dentro de los coches, el ambiente empieza a serenarse tras el bullicio inicial del viaje. Los bultos ya están en su sitio, los pasajeros ocupan sus asientos y comienzan entonces las conversaciones con el fondo blanco del paisaje tras la ventana, mientras las tenues luces del interior bailan al ritmo pausado de una época muy pasada. ¿De qué época es este tren?, preguntan algunos. Yo todavía me acuerdo de estos vagones con compartimentos, comentan otros. Es una mezcla muy interesante de curiosidad y nostalgia. Hay quienes son tan jóvenes que se limitan a mirar con los ojos de la novedad, pese a que, precisamente, estos coches no gozan de ser una novedad en ningún sentido. Los coches restaurantes se sitúan justo en el centro de la composición. Uno sirve de cafetería como tal, concretamente el que viste en su chapa exterior el reconocible color azul marino de la Compañía Internacional de Coches Cama. El otro, vestido de crema y marrón, como en los viejos tiempos en los que circulaba en la relación París-Lisboa, conserva todavía su arcaica cocina a carbón, una estampa detenida en el tiempo que puede observarse a través de una reja que impide el paso. Son dos coches al más puro estilo Art Deco, que bien podrían pasar por recién salidos de la composición del Orient Express. Y viajar en su interior es sentir el denso aroma a carbón que alimenta sus excelentes calefacciones a vapor, cuyas calderas son atendidas de forma constante para que el agua que fluye por los tubos del salón de pasajeros mantenga una temperatura agradable. Techos y paredes están coronados por marquetería tallada a mano de primer nivel. Detenerse a observar semejantes detalles te hace plantearte cómo han evolucionado los interiores de los trenes, o mejor dicho, cómo han evolucionado. Mientras el tren traquetea, ya pasado el extrarradio de Huesca, la gente sigue formando cola en el ya mencionado coche cafetería, mientras otros disfrutan del habitual desayuno de churros, porras y otros dulces acompañados de chocolate caliente o café. Todo entra bien en un clima tan frío. Pero hay quienes ya vienen desayunados de casa, o quizá de la estación, y para ellos resulta más interesante seguir el hilo de la conversación que va surgiendo en los compartimentos. Esos que tantas historias han vivido en sus épocas de máximo esplendor. Contemplar el paisaje a través de la ventanilla es un plan ideal cuando el tren empieza a afrontar las primeras rampas de una línea que data de 1928. Pero hay quienes van más allá, y un ambiente tan único como este puede despertar la vena creativa, esa a la que siempre creo que hay que escuchar y seguir, cual instinto que te guía y te deja fluir hacia lo que eres capaz de hacer. Paseando por los pasillos de los coches de compartimentos, me encuentro con una amable mujer que me pide disculpas por estar en medio del pasillo, fotografiando con una clásica Canon EOS 5D la escena que acontece en el interior de su compartimento.
escena tan hermosa. Son las únicas palabras que logro expresar. Es mi hija, le encanta dibujar y está retratando el interior del compartimento. Si quieres también puedes tomar una fotografía, añadió ella. Agradezco enormemente el detalle y aprovecho la luz cambiante que se desplaza de un lado a otro para trabajarla con mi cámara, logrando inmortalizar un momento tan mágico como íntimo a la vez. Mientras tanto y lentamente, el largo convoy se desvía en Ayerbe y se detiene en paralelo al primer tren de media distancia que baja desde Canfranc hasta la capital maña, el cual nos espera con paciencia para permitir el cruce. La máquina deberá aguardar a que el factor de circulación acuda a dar salida manualmente al convoy. Primero continuará viaje en media distancia y acto seguido lo hará el canfranero. Curiosamente, la línea ha reabierto al tráfico ferroviario a mediados de 2025, tras someterse a una profunda remodelación. Pero vaya, el sistema de señalización sigue siendo el de toda la vida. En cabina y al ralentí, la bestia retiene sus algo más de 3.300 caballos de potencia y tiembla ligeramente. La insonorización de cabina que Renfe mejoró hace un par de décadas se nota. Abrir la puerta de acceso a la sala de máquinas es cortar por completo cualquier conversación. Y no es la primera vez que esta locomotora se enfrenta a este reto. De hecho, tras la apertura de la línea poco antes del verano de 2025, Alsa, la promotora de este tipo de viajes, puso en marcha el Expreso de Canfranc, un tren turístico con material histórico que entre el 12 de julio y el 15 de octubre transportó hasta el Valle de Canfranc a nada más y nada menos que 25.000 personas, circulando 3 veces al día por sentido, de miércoles a domingo. Vaya, todo un logro. El perfil de la vía no ha hecho más que subir desde que el tren retomó la marcha tras la breve parada y se enfrenta lentamente a las densas nieblas que rodean el embalse de la Peña, unas aguas procedentes del río Gallego, el cual es bordeado por la vía entre árboles de hoja ya caída, creando la extraña y curiosa sensación de dirigirnos hacia la mismísima nada a través de un bosque encantado. Todo ello mientras los coches humean y la locomotora ruge en cuesta arriba, como si cantara su propio esfuerzo. Puentes metálicos y cerradas curvas hacen desvanecer la cabeza del tren desde los últimos coches de la composición. En cola, un curioso coche salón ministral, de auténtico lujo. Un vehículo capaz de hundirse en su propia historia y con cierta relación con la que hay que contar al llegar a Canfranc. Dotado de 4 compartimentos, cocina e incluso ducha, posee además un gran espacio para reuniones, con mesa para hasta 12 personas, en la cual viajó el general Franco durante la inauguración de la línea Puebla de Sanabria-Orense. Este coche fue rescatado como vehículo histórico en 1991, siendo utilizado también por diversas autoridades y prensa en viajes destacados. Es justo detrás de la locomotora donde se sitúa un esbelto y colorido furgón postal de correos, con su vistoso amarillo chillón rematado por el fileteado rojo típico de la compañía en la época. Un vehículo histórico que funciona como museo y a su vez como oficina postal. Por ello que el personal de tren reparte a cada pasajero una postal, con la bonita intención de que quien lo desee, la dedique, la franquee con un sello y la envíe desde el propio tren. Unos mandan mensajes de amor y otros felicitan las Navidades, que ya están a la vuelta de la esquina. Pasada Jaca y sus curiosas carnicerías,
cuando una línea como esta, tan cargada de historia, ofrece una de sus mejores galas. El viaducto de Cenarbe, entre los pueblos de Castiello y Villanoa, aparece tras las arboledas, exponiendo al tren a los grandiosos y esbeltos valles carentes de nieve. Son 357 metros de arcos moldeados en piedra, en curva izquierdas, que el tren afronta alegre y orgulloso de su carácter único y especial. Es un momento irrepetible del viaje. De hecho, es el momento de asomarse por la ventana, cámara en mano, pese al fuerte frío que congela la cara. Llevo la mochila, o sea... Un túnel de pocos metros da la bienvenida a la reconstruida explanada de Los Arañones, donde el abandono que percibí hace 9 años, en mi primera visita a estas tierras, ha disminuido, o al menos en parte. Una nueva estación ha nacido reutilizando las viejas estructuras de los cocherones paralelos a la gran estación, acogiendo al recién llegado tren con algo más de 20 minutos de demora. Bajar del mismo y salir de la nueva estación deja con la boca abierta a los presentes. Cual transatlántico varado, la Estación Internacional de Canfranc y su distinguida arquitectura pirenaica observa en riguroso silencio cómo una nueva realidad sucede en su interior y a su alrededor. Entre altas montañas, el edificio de nada más y nada menos que 241 metros de longitud luce sus mejores galas desde que en 1970 comenzó a abandonarse tras cortarse el enlace internacional con Francia debido a un grave accidente al otro lado de la frontera. Pero hay que ser sinceros, la historia de Canfranc y su línea férrea internacional es mucho más que un tren histórico, es mucho más que paisajes bonitos y la alegría vivida a bordo de un pintoresco convoy. La historia conocida de Canfranc necesita ser contada, y para hacerlo hay que quedarse a sentirla y vivirla. Solo la oscuridad de la noche es capaz de desenterrar sus mayores secretos. Con unos quesos del Pirineo frente a mí, me es imposible no mirar alrededor y entrar en un bucle de memorias y recuerdos. No creo estar en la misma Canfranc que conocí en 2016. Hace justo unos días, navegando a través del sitio web del Hotel 5 Estrellas en el que esta majestuosa estación se ha reconvertido, no daba crédito a lo que veía en mis ojos. El vestíbulo ha cambiado tanto, las habitaciones son tan lujosas y los restaurantes están tan mimados que realmente parece una realidad totalmente paralela. Un mundo aparte. 15 años tenía cuando, con mi primera cámara, me adentré entre las abandonadas vías francesas y españolas que agonizaban entre la maleza. Allí, decenas de coches, furgones y vagones de todo tipo se pudrían y soportaban invierno tras invierno el doloroso peso de la nieve, a la espera de algo llamado futuro. El propio edificio de la estación se encontraba en fase de rehabilitación estética después de que, unos pocos años antes, se le hubieran reconstruido todas las cubiertas del techo, debido a que estaban al borde del colapso. De haber sucedido, hoy no quedaría estación. Horas después, desde la segunda planta del edificio, concretamente desde mi habitación, a través de una de esas ventanitas abuhardilladas, veo como el sol se despide del valle en lo más alto de los picos cercanos. Allí la nieve todavía permanece desde la última nevada, hace un par de semanas. El silencio es absolutamente sepulcral. Nada entra por mis oídos, salvo los pasos de algún huésped que camina por la moqueta del pasillo, sin que apenas se noten sus pasos. Me siento como un viajero atrapado en el tiempo que espera su tren hacia algún lugar dentro de la mismísima Belle Époque.
todo es acogedor. Los suelos, los pasillos, los muebles de las habitaciones, la decoración, todo inspira. Pero hay algo más allá del lujo. Allí donde llegaban las vías francesas a través del túnel transfronterizo de Somport y las españolas por medio de la línea por la que hace unas horas subió el canfranero, ahora aparcan coches y elegantes paseos ajardinados sirven para caminar bajo las tenues luces de un edificio construido de forma estratégica. Semejante monstruo no está aquí por casualidad. Nadie construiría una estación tan grande en la mismísima nada, si no fuera por intereses estratégicos y bélicos. De hecho, para lograrlo, y bajo mis pies, todavía reposan los restos extraídos del propio túnel fronterizo, y, de no ser por el lecho artificial creado para desviar las aguas del río Aragón, esta estación no podría haber estado aquí. Cuentan que los cimientos del edificio son extremadamente profundos, para evitar su desmoronamiento. Es una estación fronteriza simétrica. El ala norte pertenecía a Francia y la sur a España. Y paseando frente a la norte, diviso cómo las tenues luces de mi habitación dan vida a lo alto de las bóvedas, como si estuviera contemplando un gran transatlántico que surca sin rumbo el inmenso océano. Precisamente, era eso lo que durante mucho tiempo jugó en contra de Canfranc: la luz. La luz y su capacidad para destapar mentiras y planes secretos. Era plena Segunda Guerra Mundial. Francia había sido tomada por los nazis, y con ello la parte gala de este punto perdido del Pirineo. El horror se respiraba en toda Europa. Miles de personas intentaban huir allí donde pudieran vivir una vida normal. Bajo la oscuridad de la noche, cientos de vagones procedentes del país vecino llegaban con las puertas selladas hasta los tingrados de mercancías de la estación, cargados con todo tipo de artículos, entre ellos máquinas de coser tapadas con sábanas. Sábanas que ayudaban a los exiliados a cubrirse durante el duro y largo trayecto. Para muchos, Canfranc era la esperanza, pero llegar allí era tan solo el primer escalón hacia la libertad. Y justamente era aquí, en el impresionante, elegante y acogedor vestíbulo de la estación, hoy recepción del hotel, donde comenzaba parte de la trama que ayudó a cientos de personas a escapar del terror europeo. Aquí, donde hoy se respira un ambiente agradable y glamuroso, se situaba en un rincón el cuadro de luces que gobernaba toda la estación. Fuera, en los andenes, los guardias alemanes vigilaban durante toda la noche. Eran los únicos que permanecían despiertos y en guardia. De hecho, nadie más debía deambular por el interior de la estación, y de ser visto, pagaría las consecuencias. La operación era arriesgada. La luna no debía estar en el cielo. Y era entonces cuando el jefe de estación salía de su habitación a altas horas de la madrugada, desplazándose por el enorme edificio hasta dicho cuadro de luces y apagando toda la estación en silencio y en secreto, con la excusa de que las locomotoras eléctricas que llegaban desde Francia consumían demasiada energía, una excusa que nadie involucrado en la trama sabía cuánto tiempo podría mantenerse. En aquel entonces los pasillos de la última planta del edificio en ambas salas albergaban el lujoso hotel El Internacional. Se suponía que ningún huésped salía de las habitaciones, ya que en ellas contaban con todo lo necesario para pasar la noche, por lo que ese era el momento más vulnerable de la estación. Los guardias alemanes, algunos todavía inexpertos y poco conocedores del terreno, eran entretenidos mientras a sus espaldas cruzaban las vías como podían grupos de entre 15 y 25 refugiados, niños, adultos y ancianos, cada uno con sus pocas pertenencias,
sus enfermedades y su historia personal. Con muchísima sutileza y sigilo, y en ocasiones casi a la cara de los guardias, confundidos por la densa oscuridad, eran dirigidos hasta una habitación secreta de la estación. Una estancia cerrada, con las ventanas tapiadas por dentro, donde podían pasar las horas necesarias hasta completar la mentira, reponer algo de las escasas fuerzas que les quedaban y continuar hacia España en el Expreso de Madrid. Mientras tanto, y todavía bajo la oscuridad, había quien se encargaba de sellar las puertas de los vagones. Un acto necesario para evitar sospechas. El sellado indicaba que la carga no había sido abierta ni manipulada en ningún momento del viaje. Durante la estancia secreta de esta gente en el interior del gran edificio, casi en paralelo y como si se tratara de un trabajo artístico, se elaboraban los papeles de falsa identidad. Había que cuidar cada grapa, cada arruga de papel, y hasta el desgaste propio de su manipulación en países previos. En una situación tan desfavorable, cualquier ayuda era bienvenida. Bocadillos de membrillo y queso se servían a los niños, que los devoraban al instante, mientras los adultos intentaban sostener la situación con la mayor entereza posible. Y si todo salía bien, en pocas horas podrían volver a subir al tren, camino de la libertad, esta vez en coches pensados para el transporte de personas y no en zulos de madera destinados a carga. Pero para lograrlo debían confiar en sí mismos y entrar de lleno en el papel de su nueva y falsa identidad. Ser firmes en las respuestas previamente aprendidas, seguros en sus palabras, sin titubeos y sin aportar más información de la estrictamente requerida en cada momento. Un solo paso en falso podía desmoronar toda la operación. Muchos años más tarde, ya cerca de los años 2000, la simple curiosidad de alguien que exploraba los alrededores de la abandonada estación y sus antiguas dependencias de mercancías sacó a la luz papeles abandonados y esparcidos que hablaban de oro, de enormes cantidades de oro nazi, enviado desde Suiza. 153 toneladas concretamente fueron las que cruzaron el Pirineo aragonés a través de Canfranc, con destino a los bancos centrales de España y Portugal. Aquel hallazgo cambió para siempre el rumbo de Canfranc. Todo había permanecido en silencio, oculto bajo las capas de tiempo y olvido, hasta ese momento. Este fue el punto de inflexión que permitió que quienes habían salvado a tantas personas escondidas y bajo su propio riesgo comenzaran por fin a hablar. Muchos de ellos, ya entrados en edad, decidieron romper el silencio y dar forma a una historia que durante décadas había vivido únicamente entre sombras. Tomando una copa en la tranquilidad de la biblioteca, el bar del hotel, siento cómo estas paredes quieren hablar. Fantasean con contar todo aquello que vieron y saben mejor que nadie. Su nuevo cometido como hotel de lujo le sienta bien. Viste nuevas galas, pero aún es posible sentir su denso pasado. Como digo, Canfranc quiere hablar, pero creo que es un lugar para permanecer en silencio. Es así como verdaderamente se puede conectar con su dura historia. Canfranc sabe cosas que jamás nadie sabrá. Sirva este viaje y esta crónica como homenaje a todas aquellas personas que pasaron por aquí y que lucharon por aferrarse al nombre de Canfranc como a la mayor esperanza de su vida. Sirva también para despertar la curiosidad del lector acerca de toda la historia que aquí permanece. La que he contado no es más que un pequeño fragmento. Es imprescindible agradecer a la Asociación Zaragozana de Amigos del Ferrocarril y Tranvías por ofrecer la posibilidad de viajar en trenes de este tipo, perfectamente restaurados y cuidados por todas aquellas personas que voluntariamente ceden su tiempo a su mantenimiento. Gracias además por el trato recibido a bordo del tren. Fue inmejorable. También agradecer a Alsa Rail por ser quien opera este tipo de trenes históricos y otros muchos que puedes encontrar en la descripción del episodio.
El hotel no ha abonado el importe correspondiente a la estancia acordada como contraprestación por la realización de fotografías del interior de sus instalaciones y su posterior publicación en la entrada del blog. Muchísimas gracias por llegar al final de este episodio. Durante este viaje he realizado un total de 214 kilómetros en tren, y en la descripción del episodio tienes todos los enlaces para ayudarte en caso de que tú también quieras realizar esta aventura. Deseo que tus sueños viajen en tren. Nos vemos muy pronto.